Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema súper especial. Hablaremos sobre el don de lenguas en la vida moderna. Así que si quieres saber más, no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, queremos darle la bienvenida al programa de hoy, pero antes recordarles que sus opiniones, sus comentarios o preguntas que tengan sobre este tema pueden hacerlo llegar a Controversia a través de las redes sociales, ya que Controversia tiene Facebook, blog, Twitter y también YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un tema bastante interesante, el don de lenguas en la modernidad. Pero antes, definamos un poquito qué comprensión hay en la sociedad o nosotros mismos y nuestros amigos sobre lo que es el don de lenguas. Bueno, muchas personas creen que el don de lenguas es hablar un lenguaje diferente al que nosotros comúnmente hablamos, no necesariamente un idioma, sino algo que no se entiende, pueden ser un balbuceo o solamente sonidos onomatopéyicos, o algo que conjugas letras, pero que los demás no entienden porque algunos alegan que es un lenguaje que solamente se entiende entre el que lo está hablando y Dios. Porque algunos dicen, no, yo no creo en fantasmas, yo he visto que las personas hablan, si son hechos es real, pero otros dicen, ¿y de dónde sabemos que lo que él está haciendo simplemente es un invento? Entonces tú me estás diciendo prácticamente que yo ahorita me puedo poner a balbucear cualquier cosa y ya estoy teniendo el don de lenguas. Pero no necesariamente tiene que ser solamente un balbuceo y, un ejemplo medio salido. Por ejemplo, estás bailando, estás en una fiesta y te pongas a balbucear, eso no quiere decir don de lenguas. Tendría que haber previo a un tipo de comunicación o quizás oración en el que tú estés consagrándote para tener una comunión con Dios, ¿no? Y por ejemplo, también nosotros hemos visto a los chamanes, por decirlo así, que ellos empiezan a hablar así con una cosita ahí, tipo una escobita, que empiezan a decir a todas las personas y ellos están hablando otro tipo, un idioma que nadie entiende. Eso también se le podría llamar don de lenguas. ¿Qué hay de interesante sobre el tema del don de lenguas? El asunto es que cuando vemos la historia, ¿verdad? Aparece en una parte de la historia cristiana que en el siguiente bloque vamos a entrar a hablar fijamente sobre qué trata el bloque. Sin embargo, cuando vemos el don de lenguas en nuestra sociedad, en las iglesias, en algunas iglesias hoy en día, no podemos evitar levantar suspicacias acerca del origen y el propósito. ¿En qué situaciones normalmente aparece lo que es el don de lenguas? Bueno, aparecen situaciones donde hay un gran éxtasis o donde hay gran fervor, donde donde hay un grupo reunido. O sea, siempre es en una comunidad normalmente. Sí, siempre aparecen grupos, pero ahora la pregunta es, ¿esta persona que manifiesta o posee este don, de alguna manera se le prepara desde niño, recibe el llamado desde niño, o solamente es algo que así al instante se prepara, es natural? También podríamos hablar eso de que estás mencionando si es que existen escuelas donde se puedan aprender este tipo de idiomas, ¿no? Hablando de eso, yo buscando así universidades, ¿no?, donde enseñan teología, hay algunas que enseñan esto, la glosolalia le llaman, un curso de glosolalia, de don de lenguas. ¿Será que, por eso les preguntaban, ¿será que se puede aprender eso? Ahora, ¿cuál debe ser la condición de la persona? O sea, ¿se da más en personas, digamos, que tienen un estatus elevado o un estatus medio, clase baja? O entre varones o mujeres, niños y jóvenes o adultos. Claro, necesariamente tiene que intervenir la cultura, la sociedad, la religión que tenga esta persona. Hay quienes consideran, por ejemplo, yo soy políglota, hablo 5 idiomas, ¿será que también eso es un don de lenguas? ¿Qué tipo de manifestaciones o cómo se manifiesta y qué tipo de mitos hay sobre el don de lenguas? Se dice, y quizás se encuentra en la Biblia, cuando se habla de la Torre de Babilonia, perdón, de Babel. La Torre de Babel, ¿no? Donde estaban construyendo, y la idea de esa torre era de que llegar lo más alto hasta el cielo, ¿no? Pero eso no podíamos hacer, así que, y ahí comienza, y a partir de ahí se sale o un mito, una historia, de que a partir de ahí Dios da diferentes lenguas, ¿no? Y desde ahí salen todos. Justamente la Biblia menciona que en esos momentos Dios confundió las lenguas, ¿no? Y creó las divisiones de idiomas que hizo justamente que las personas que se habían sentado en un solo lugar se dispersan y pues poblaran el lugar post-diluviano. Bueno, y también justo lo que tú mencionabas, Manuel, es algo muy interesante, porque muchas veces no se necesita, creo, y
inventar una nueva lengua o algo, sino también hay muchas personas que dicen que son lenguas pasadas, anteriores, lengua de dioses, que las que estaban hablando. Hay otros que dicen que simplemente tú no puedes entenderlo porque tú no estás cerca de Dios, tú eres pecador. En cambio, como yo sí estoy consagrado, yo sí lo puedo entender. ¿Será así? Miren, hay algo también que podríamos mencionar y es que también he escuchado a algunas personas decir que el don de lenguas no es más que una posesión demoníaca, en el sentido en que hablas cosas que nadie más entiende, justamente lo que tú manifestabas. Y este asunto lo ha tomado Hollywood muchas veces y ha presentado películas en las cuales se habla de posesiones de espíritus pasados o de espíritus de personas muertas, ¿no? Y justamente tomando posesión del cuerpo de una persona que trae un mensaje en su idioma, ¿no? A veces en hebreo, a veces en griego, a veces en arameo, y lo presenta como tal. Y podemos ver que muchas veces el don de lenguas, un don que está puesto en la Biblia, empieza a ser mostrado o empieza a mezclarse con ideología pues nueverista y espiritista. Pero podemos ver también, por ejemplo, Dios tiene sus ángeles, el diablo, Satanás, tiene sus demonios. Si te das cuenta en todo el transcurso, así como Dios tiene sus testimonios, tiene una Biblia, también el diablo, el enemigo, Satanás, como lo quieran llamar, busca que semejarse, ¿no? Así como él tiene sus ángeles, él tiene sus demonios. Así como tiene su Biblia, también tiene la Biblia. El diablo no es ajeno y no desconoce de la Biblia. Al contrario, tiene pleno conocimiento de la Biblia. ¿En qué momentos se presenta el don de lenguas? Cuando estás en fervor con quién, con tu prójimo, con tu iglesia, cuando estás en fervor, cuando estás extasiado, cuando hay paranoia, cuando hay colectividad. ¿En qué momentos normalmente y también, se ve que se manifiesta? una pregunta fundamental sería si acompañó de esa como que inspiración, hay manifestaciones físicas, porque muchas veces cuando se ve así, como que entran así en trance, se quedan quietos, y muchas veces yo he visto que incluso llegan a voltear los ojos o bien comienzan a temblar o se echan al piso y luego se paran otra vez y comienzan ya a hablar así. Bien acompañado de algo de eso. Justo mencionando lo que tú decías, James, de que ellos parecen una posesión, algo así. Entonces también habríamos que ver qué es lo que ellos, en qué momento, porque tú dijiste en éxtasis, algo así que ellos tienen, pero en qué momento en realidad ellos empiezan a hablar ese don de lenguas, ¿no? Justo algunos científicos mencionaban que estas personas que hablan este don de lenguas tienen que ser necesariamente el lenguaje hebreo, si no, no tiene nada que ver con el don de lenguas, es otro idioma. Lo que dice el Ulubet, ¿no? Hay teólogos que también dicen que el lenguaje divino, el lenguaje que se va a hablar, digamos así, a los que creen que va a haber otro mundo en el cielo, va a ser el hebreo. Entonces, si ese es el lenguaje que se habla ahí, los que reciben ese don deben hablar eso, y si no hablan este idioma o hablan otra cosa, entonces no es un don de lengua, no están hablando lo que la Biblia dice. Mira, acá hay algo interesante y lo vamos a ahondar un poquito más en el segundo bloque, cuando vamos a hablar un poco más de lo que dice la Biblia. Pero en las primeras manifestaciones del don de lengua no se trataba simplemente de hebreo, ¿verdad? Se trataba de otros idiomas. Ahora, un punto que deberíamos también empezar a conversar. ¿Cuáles serán algunos de esos miedos que hay contra el don de lenguas? Porque hablamos de don de lenguas y a veces parte ¿cómo explicamos? De la comunidad cristiana se levanta y dice, no, don de lenguas, no, que está mal, que esto, que lo otro, ¿no? Sí, muy bien, tenemos una pregunta aquí en platea, vamos a escuchar. Bueno, también quiero comentar que hay personas que dicen que tienen el don de lenguas y que se les viene por un propósito, algo de más allá, es algo sobrenatural, que han nacido con una misión específica en esa tierra, o sea, piensan que son personas especiales elegidas por un propósito diferente que otras personas. Mira, qué interesante. ¿Será que personas nacen destinadas de alguna manera o predestinadas, vamos a colocarlo así, a tener el don de lenguas, a manifestar el don de lenguas? ¿Será que Dios llama así a las personas para repartir los dones espirituales? Y justamente muy interesante fue ese comentario, porque también escuché que hay personas que creen que el don de lenguas tan solo lo reciben, digamos, como que personas con ciertas características, por ejemplo, personas que son de tez clara, rubias, de ojos verdes o azules, o necesitan siempre recurrir a alguna característica física para que puedan tener eso. Bueno, podemos ver también que muchas partes y muchos versículos de la Biblia han sido extraídos e interpretados de diferentes maneras, ¿no? Y muchas veces se ha tergiversado
quizás lo que la gente ha comenzado a entender como don de lenguas. Hay gente que ve y dice, hablando don de lenguas, yo también quiero. Y si la persona comenzó a hablar, yo agarro, hablo. Y se ha dado que muchas veces fingen. No necesariamente quiere decir porque sea de verdad. Y al fingir, los observadores piensan, no, puede ser una posición demoníaca, no, puede estar fingiendo. O también, simplemente esto no es cierto, ¿no? Simplemente lo hacen por puro llamar la atención, ¿no? O sea, y quizás no sea así. Pues frente a todo eso, ¿cómo podemos saber si alguien no está fingiendo? O cómo se puede determinar cuáles son las características de quien posee este don? Sería bacán que existiera un detector. Un detector de don de lenguas, ¿no? Tú tienes. Jason. ¿No? Y bueno, creo que lo más importante que también podríamos empezar a conversar es cuál es la relevancia del don de lenguas. Y un poquito más allá, ¿cómo lo obtenemos? Algo que Yurema mencionaba. Voy, lo compro, me lo entregan. Nosotros recordamos en las epístolas, ¿verdad? Al mago que se fue y le dijo a los apóstoles, no, véndame el poder. Y se ofendieron, pues obviamente, ¿no? Y lo mandaron a rodar. ¿Será que hoy en día también se puede intentar malinterpretar o entender que este tipo de dones se pueden comprar, obtener, enseñar, aprender? Así como dices, Caleb, hay muchas personas que no creen en esto porque piensan que todo es un plan, ya, es una farsa, simplemente para ganar adeptos, ganar dinero, crecer en el grupo religioso. Solamente eso, lo ven como una forma de atraer, ¿no? Es digamos así un espectáculo, nada más. Bueno, todavía queda mucho más para hablar sobre el tema. Nosotros tenemos que irnos un corte. Ustedes en casa no se muevan. Esto es Controversia, el tema que estamos tratando, el don de lengua en la actualidad. Así que ya lo saben, volvemos después de este corte. Muy bien, estamos de regreso en el programa. Esto es Controversia y el tema que estamos tratando, el don de lenguas en la actualidad. Recuerden que sus comentarios y aportes pueden hacerlo a través de las redes sociales. Bueno, chicos, hemos hablado el tema de manera general. Sin embargo, ahora nos toca profundizar un poco más dentro del origen de este don. Hablemos un poco sobre cuál es el fundamento del don de lenguas, en qué encuentra su base. Bueno, hay muchos que dicen, teólogos o estudiosos, que cuando vino el día del Pentecostés y descendieron las lenguas de fuego, ¿no? Que es, digamos, las porciones del Espíritu Santo, y ahí también se manifestó que las personas hablaran en don de lenguas, ¿no? Pero hablaban en un lenguaje que se entendían entre ellos. Y algunos dicen que se utilizó esto para poder dar el mensaje a aquellos que no eran de la lengua judía, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es cierto eso? ¿O qué métodos de interpretación tienen para afirmar no, es esto? ¿Qué otros casos o ejemplos bíblicos podemos encontrar fuera del caso del Pentecostés? Bueno, justo lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Muy antes de lo que en el Nuevo Testamento se menciona lo de la Torre de Babel, que ya mencionamos que ahí fue donde empezaron las lenguas, ¿no? Donde todos empezaron a hablar diferentes lenguas para que no exista esa comunicación entre ellos. Pero esto de hablar diferentes lenguas o de confundirlas, ¿no será que ahí nacieron los idiomas, pero no necesariamente el don de lenguas? También se puede tomar el caso de la escritura en la pared de Baltasar y cuando estaba haciendo la fiesta. El libro de Daniel. Mira, qué interesante. ¿Qué más encontramos en la Biblia sobre el don de lenguas? Porque se habla de los dones espirituales y uno de los dones espirituales mencionados justamente en las epístolas es el don de lenguas. Está en la Biblia, está puesto. Pero cuando lo encontramos en la actualidad, encontramos ciertas suspicacias en su presentación. Y más por el ambiente, ¿verdad?, que hay y por lo interesante que es que el don de lenguas es solamente parte de cierto grupo de cristianos. No es un don que está diseminado en el mundo cristiano. ¿A qué creen que se deba esto? Bueno, hay muchas personas que refieren que los apóstoles, por ejemplo, no tuvieron ese don, ¿no? No tuvieron ese don. ¿Será que los grupos, los líderes, tienen que tener ese don para ser líderes de un grupo, de una denominación? ¿O una denominación necesita de ese don para poder tener, digamos así, prestigio o veracidad de que es una iglesia que viene de Dios? Ahí hay algo interesante que estás mencionando. ¿Es el don de lenguas una característica escatológica para reconocer una iglesia como verdadera o no? Porque hay muchas personas que creen que sí, ¿no? Si tu iglesia no tiene el don de lenguas, entonces no es bíblica o no es de Dios.
pero también encontramos el otro lado, en el que dicen, no, el don de lenguas no es necesario, o el don de lenguas es muestra de que tu iglesia no es verdadera. ¿Por qué creen que se polemiza tanto el asunto de este tema? No, y la pregunta aparte sería, ¿qué me garantiza que necesariamente si pertenezco a un grupo religioso específico me vaya a salvar? ¿No? O sea, nadie tiene la garantía. Dentro de cada uno hay buenos como malos cristianos. Así que hay que definir bien eso. Muy bien, tenemos un comentario en platea, vamos a escuchar. Cabe mencionar también que hay muchas iglesias en la actualidad que se dice que los miembros de esa iglesia, al hablar muchas lenguas, se creía que era una iglesia verdadera. Mira, justamente reforzando lo que estamos hablando aquí, ¿no? Porque hay grupos, ¿verdad? Y hablando un poco más de lo que mencionaba Yurema, es cierto que yo necesito pertenecer a un grupo para ser salvo, aunque pareciera sacado del tema, tiene mucho que ver, porque si yo estoy salvo, no trataría de quedarme en un grupo que me muestra Ahora características tipo que no de don de lenguas, porque hay estudiosos que dicen que los apóstoles recibieron un don de lenguas para hablar a otros pueblos, o sea, aprender el idioma, o estaban, digamos así, con los griegos, ellos hablaban otro idioma diferente a ellos, y ellos aprendían rápidamente el idioma de los griegos, o hablaban y los griegos lo entendían. Pero también mencionan Como los políglotas. estudiosos que hay otro tipo de don de lenguas, donde las personas hablaban un idioma, como estábamos hablando hace rato, o una lengua que nadie lo entendía. O sea, había uno que entendían y otro que no entendían. Es que hay tipos de don de lenguas. Podríamos ver cuáles son los beneficios que trae eso, porque uno cree porque se supone que ha tenido un beneficio al escuchar eso, y los que no creen es porque no han tenido nada, o sea, no sienten nada, ni beneficio, ni nada que pueda influir en sí mismo. Entonces habría que ver qué beneficios tiene para toda la comunidad o para una cierta persona o para la misma persona que está hablando este don de lenguas. Y quizás tendría que ver con quizás si es que la persona ha tenido esta experiencia o no. No puede ser muchas personas que no la hayan tenido y simplemente por eso no crean. O porque ven también que existe en otras personas algo bueno, entonces ellos también creen, ¿no? En eso. Y también algo que muchas veces yo he escuchado, y es que las personas que dicen que tienen ese don de lenguas es porque se les está siendo revelado algo que en la Biblia no está y que en nuestra actualidad, digamos, necesita ser esclarecida. Mira, qué interesante. El hecho de cómo es que Dios ha utilizado los dones a través de la historia y tanto más en el inicio pues, de la iglesia como tal, en la iglesia primitiva, en el primer siglo, donde vemos las manifestaciones del don del Espíritu Santo diversificada entre las personas que tenían su viaje para proclamar el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las otras religiones, no? Porque estamos centrados en el cristianismo. También tienen, o dicen tener don de lenguas ellos. En otras religiones también hay manifestación de eso. ¿Será que ellos también pueden decir que esa manifestación es una característica de lo que ellos creen es real, es cierto, igual que lo que nosotros creemos? Pero, a ver, claro, como mencionaba Manuel, estamos centrados solamente en lo que es el cristianismo, pero también vemos que hay otro tipo de creencias. Y yo creo y pienso, por lo mismo que he visto opiniones y ideas de otras personas, ¿no será más un tema cultural? Por ejemplo, vemos que en la antigüedad una persona que comenzaba a temblar y a botar espuma estaba endemoniado, lo latigaban y un montón de cosas. Puede ser que solo esté esquizofrénico. Exacto. Solamente puede haber sido una esquizofrenia, lo cual hoy ya entendemos que es diferente, pero quizás se esté tomando este tipo de, o sea, el tema del don de lenguas de esta manera y quizás se está interpretando de una manera errónea. Bueno, de repente, ¿no? Y más que de interpretarlo, también se estará de repente manifestando de manera errónea, porque hablando un poco en la manera como se manifiesta, ¿qué sucede? ¿En qué momento del culto? Porque normalmente sucede en un culto, ¿no? En una congregación, en un grupo de personas. ¿Cómo es que sucede? Yo he visto en televisión un predicador que decía que cuando él se bautizó por el Espíritu Santo, o sea, dice que él se encendió y que en ese momento recibió el don de lenguas. ¿Se prendió fuego? Él dice así, ¿no? Yo lo vi en televisión que él estaba predicando y él decía, y donde yo estaba se encendió, digamos, donde estaba yendo en un ómnibus, se encendió el ómnibus, se encendió todas las personas, me encendí yo y hablamos así, en la televisión vi eso. No sé hasta qué punto eso es cierto. O sea, ¿será literal también o simplemente? También. No, pero ¿cómo funciona? Yo estoy un poco interesado en que veamos cuál es la dinámica. Por ejemplo, en un culto o en una liturgia, ¿no? Tenemos canto, oración, tema, salida. ¿Será que funciona en canto, oración, don de lenguas, saludo final, himno final, salida? ¿Sucederá así? Por otro lado, también un amigo me dijo que a la iglesia donde él asiste,
la manifestación de don de lenguas sea cuando ellos están orando. Entonces, por ahí alguien que se consagró mucho o está más cerca a Dios, tiene una consagración mayor, es el que Dios le revela algo y lo habla. Generalmente también dicen que se da en la conclusión del mensaje. Termina toda la predicación, el que está hablando, y para concluir está dando el llamado a todas las personas que le están escuchando, y ahí de repente se empieza a inspirar, no sé, a exaltar y empieza a hablar en don de lenguas para terminar su mensaje. También muchas veces yo también he podido apreciar en programas que justamente están por decir, haciendo un milagro, y termina de ser sanada la persona, y de repente como que cae al piso, se levanta y comienza a hablar. Y todos están como que, gloria a Dios, aleluya, él ha caído, él ha descendido el Espíritu Santo y está consagrado. Mira, y eso. hay algo interesante, y es que el don de lenguas normalmente va acompañado de los dones de sanidad. Y bueno, no solamente eso, ¿no? Son dones que hoy en día tienen bastante prejuicios dentro de la comunidad religiosa, así como el don de profecía en la actualidad. Sin embargo, cuando vemos esto en una totalidad como iglesia, como grupo, encontramos dentro de las profecías que se hablan muchas veces de falsas enseñanzas, ¿verdad? Que se hablan de equivocaciones. Sin embargo, o sea, el punto central de lo que estoy mencionando recae en lo siguiente. Si hoy en día la Biblia nos revela las cosas, la Biblia está completa, se cerró el canon, todo lo que el hombre necesita saber para su salvación está dicho, está puesto en la Biblia. Entonces, si es así y hay manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cuál sería el propósito del Espíritu Santo de manifestarse de una manera cuando posiblemente la Biblia, pues, no posiblemente, ¿no? Cuando la Biblia ya reveló prácticamente cómo puede obtener salvación? ¿Y quién dice que necesariamente tenga que ser que te esté revelando algo? Simplemente sea un momento en el que has estado en comunión con Dios. Exactamente, a eso vamos. O sea, ¿cómo es que afecta el poder entender qué es el Espíritu Santo y cómo trabaja, que muchas veces hace que hay grupos de personas que no entiendan cómo es que funciona la repartición de dones? Y aparte de ¿será eso, que quien hay tiene el don de muchos... lenguas es como si tuviera la prueba de que Dios está con ellos? Hay algo interesante que necesitamos tocar aquí, y es el hecho que el don de lenguas separa la comunidad cristiana, ya que dentro de las grandes comunidades cristianas encontramos básicamente católicos y protestantes, ¿no? Haciendo así una división muy general, muy general. Y normalmente el don de lenguas no aparece dentro del mundo católico, aprende de la parte protestante, pero el mismo grupo protestante no aparece en la totalidad, sino aparece en ciertos sectos, en ciertos lugares, ¿verdad?, del mundo protestante. Sin embargo, si lo vemos así y vemos que los dones, de acuerdo a la Biblia, son para edificación de la iglesia, son para ayudar a la iglesia, son para predicación del evangelio, ¿cómo afecta dentro de la misiología de una iglesia, ¿verdad? Si hay tantas iglesias cristianas basadas en la Biblia, entre varias cosas, ¿cómo afecta la misiología la ausencia o la presencia del don de lenguas? Bueno, en algunos puede que les dé motivación a saber que ellos están recibiendo algo más de lo que ya está en la Biblia, tal vez. O en otros, simplemente, ¿pero por qué él habla así y yo no lo puedo entender? Entonces, ¿por qué Dios no me habla claro? Dirán, ¿no? O puede ser también que ese don de lengua las haga diferentes, pues, ¿no? Como mencionaron, que sea un tipo de atracción, hace diferentes a todas las otras iglesias. Entonces, por esa razón, ellos empiezan a creer en el don de lenguas. Bueno, algo interesante, y con eso vamos a cerrar, que tenemos que mencionar, es el hecho de cómo, y de repente vamos a hablarlo mejor con nuestro invitado, que en el próximo bloque ya está con nosotros, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias, las motivaciones, las razones y el propósito por el cual Dios permitió el don de lenguas? ¿Por medio de quién? ¿Cómo funcionó? ¿No? Porque si yo pienso que el Espíritu Santo es una fuerza, es un ente, ¿verdad?, que se puede repartir, que Él escoge dónde entrar, o qué sé yo, va a permitir que mi interpretación de los dones espirituales en general pues sea entendida de tal manera. Sin embargo, si mi interpretación de lo que es el Espíritu Santo, de quién es, de cómo trabaja, está basada básicamente en la unidad de la deidad, de la Trinidad como tal, posiblemente mi interpretación de lo que son los dones espirituales también va a cambiar en forma y cosmovisión. Bueno, el tema que estamos tratando, si recién te conectas al programa, es el don de lenguas en la actualidad. Así que no te vayas, esto es Controversia y volvemos después de un corte.
Muy bien, estamos de regreso en Controversia, el tema que estamos tratando, el don de lenguas en la actualidad. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el magíster Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente acá en este lugar para poder entablar una conversación con ustedes. El tema que están tratando realmente es un tema muy polémico, de mucha actualidad, y creo que es de mucho beneficio que se conversen estos temas y se puedan llegar a algunas conclusiones, ¿no? Y para eso está Controversia, ¿no es cierto? Así que gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente acá. Hablemos un poquito y rápidamente sobre cuál es la realidad en las iglesias y el don de lenguas en la actualidad. Bueno, la realidad es que en este momento hay una reacción bastante negativa ante la práctica de lo que se llama la glosolalia, o sea, el hecho de emitir sonidos que no son muy comprensibles, ¿no? Hay una reacción bastante negativa, no solamente de parte de la iglesia ortodoxa o de la iglesia adventista, sino de parte de la iglesia evangélica en su generalidad, ¿no? Para mencionar un caso, por ejemplo, hace unas 2 o 3 semanas, yo estaba revisando mi correo, y ahí me llegan a mí las noticias del mundo evangélico, de una cadena de noticias del mundo evangélico. Y una de las grandes preocupaciones que allá había justamente era el mal uso que se está haciendo del don de lenguas, ¿no? Y cómo se está haciendo que las personas crean que efectivamente hay una posesión del espíritu cuando no existe, digamos, una comunicación muy comprensible. Y había una reacción masiva de parte de una gran cantidad de pastores diciendo que efectivamente había que corregir esta práctica. ¿Y qué es en sí el don de lenguas? Porque muchos piensan que puede ser tener las habilidades para hablar nuevos idiomas o aprender idiomas rápidamente. O sea, ¿qué es el don de lenguas? Bueno, la Biblia habla de un don de lenguas y la Biblia presenta algunos ejemplos de cómo funcionó este don de lenguas. Si nosotros revisamos el libro de Hechos, por ejemplo, nosotros encontramos ahí una experiencia de lo que fue el don de lenguas con los apóstoles, ¿no? Cuando llegaron ellos a predicar el evangelio, y habían en la ciudad de Jerusalén en ese momento personas de distintas nacionalidades, habían egipcios, había gente que había venido de Asiria, había gente que había venido de distintos lugares, y no necesariamente ellos hablaban pues el idioma hebreo o el griego, hablaban sus idiomas maternos, y escucharon en el momento que la predicación de los apóstoles era pues en 12 idiomas diferentes, vamos a decirlo así, ¿no? Porque cada uno predicaba un mismo mensaje y todos tenían la posibilidad de escucharlo porque estaban hablando en distintos idiomas y lo escuchaban en sus idiomas maternos. Entonces, esta es una muestra de cómo se hizo presente el don de lenguas en el tiempo apostólico. No fue el único caso, porque el libro de Hechos menciona otro caso también, con el caso de Cornelio, y también el libro de Corintios nos habla un poquito del don de lenguas, ¿no? Entonces hubo una manifestación, o sea, el don de lenguas existe. El gran problema es cuán importante es, cómo se usa. El gran problema es qué es lo que realmente esto representa, ¿no? ¿Qué características tiene? Porque muchos, digamos así, estudiosos hablan que, por una parte, son 2 tipos, ¿no? Uno que hablaron los discípulos en idiomas que se entendían, y otros en otros eventos en idiomas que solamente ellos y Dios entendían porque dicen que es un lenguaje celestial. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Mire, el problema es acá la interpretación que se hace de 1 Corintios. El gran problema que tú estás mencionando es el registrado en 1 Corintios capítulo 14. Y esto no viene desde el capítulo 14, sino viene también desde el capítulo 12. Porque el capítulo 12 ya comienza hablando sobre la práctica de los corintios. Pero lo que está en la Biblia no necesariamente significa que está bien, sino que significa que hay veces está ahí justamente porque está mal, ¿no? Nosotros encontramos en la Biblia muchas cosas así. Por ejemplo, encontramos la historia de David, que va y mata al marido de la mujer que él quiere y se acuesta con la mujer. No es que está bien lo que él hizo. Está la historia en la Biblia justamente porque está mal y porque no hay que hacerlo. Entonces, mira, cuando tú lees 1 Corintios,
sería bueno que leas el primer versículo del capítulo 12, donde se introduce todo lo que estaba ocurriendo en Corintios y donde se habla de este famoso don de lenguas que nadie lo entiende, sino que solamente es entendido por Dios. Nos dice aquí en 1 Corintios 12, que es el texto que yo quiero leer con ustedes, nos da el inicio del tratamiento que da Pablo al problema que estaba viviendo Corintios. O sea, Corintios es una iglesia especial, una iglesia que tenía algunas dificultades especiales. Y Pablo está abordando los problemas que ocurren en Corintios. Y uno de los problemas que había en Corintios justamente era la glosolalia. No por el hecho de que el don se esté manifestando, sino porque se estaba usando mal el don. ¿Por qué yo afirmo esto? Porque el primer versículo del capítulo 12, que es el inicio de una sección grande que va a abarcar el capítulo 13, va a abarcar el capítulo 14, o sea, es como el sermón de Pablo, digamos, que está escrito en varios capítulos, inicia diciendo eso. Él dice así, miren, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. O sea, en otras palabras está diciendo, lo que voy a decirles de ahora para adelante es algo que me gustaría que comiencen a aclararlo, porque lo que están haciendo no está muy bien. Ustedes están ignorando algunas cosas. Entonces, yo voy a mencionar muchas cosas de ahora para adelante, está diciendo Pablo, pero es para aclararles, para que ustedes no estén practicando algo que está equivocado, ¿no? Eso es el inicio de esta porción y esto es importante que lo entendamos. Ahora, justo basado en lo que usted menciona sobre el mensaje que tenían este don de lenguas, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Solo es un mensaje escatológico, por decirlo así, o un mensaje para la comunidad, o una simple oración? ¿Qué es lo que habla en realidad ese don de lenguas? Bueno, acá yo creo que lo más importante es de alguna manera comprender de que Dios ha permitido que existan dones y todos los dones que Dios ha permitido que existan son para beneficiar a su proyecto, el gran proyecto de salvación del ser humano. Porque lo que Dios desea es que todos nosotros un día vivamos en el reino de los cielos y no ha dejado ningún don para que el ser humano acá se ensalce, para que él solito pueda crecer, consiga más dinero, tenga más propiedades. La única razón por la cual Dios dejó los dones es para conseguir que hayan más personas que vivan en el reino de los cielos. Entonces, si se cumple este propósito, si el don está cumpliendo este objetivo, sea cual fuera el don, entonces está siendo bien usado. Pero si el propósito no se está cumpliendo, entonces está siendo mal usado. Y eso Pablo lo va a enfatizar varias veces en este sermón que yo les estoy mencionando. En la carta él lo va a decir varias veces. Es necesario que el don cumpla el propósito. Porque si nadie te entiende, hermano, le está diciendo, ¿para qué lo haces? Busca un traductor. Busca que alguien te pueda traducir para que alguien te entienda. Porque la única razón es el hecho de traer gente para el reino de los cielos, ¿no? Ahora, pastor, en la Biblia también se menciona adorar en espíritu. De cierta forma no tiene alguna conexión con el don de lenguas, porque podemos ver que en algunas iglesias generalmente se da después del mensaje, empiezan a hablar el don de lenguas y lo hacen de una manera de adoración. ¿No será eso que se refiere a adoración, adorar en espíritu, que el espíritu entra en él y empieza a adorar? ¿Se podría referir al don de lenguas? Miren, yo creo que nosotros, el problema es que leemos la Biblia con conceptos actuales, modernos. Miren, yo les voy a tratar de mostrar eso, pero tal vez más adelantito vamos a leer un texto para ver eso. Pero la realidad de las cosas es que hay una posibilidad de que nosotros adoremos a Dios de varias maneras. Porque Pablo habla así. Pablo dice que tenemos que adorar a Dios con nuestra mente, tenemos que adorar con nuestro cuerpo y tenemos que adorar espiritualmente, de forma espiritual. No es una adoración en espíritu mística, sino es una adoración de forma espiritual. Mira, cuando nosotros cantamos un himno o cuando nosotros leemos la Biblia, estamos haciendo una adoración espiritual a Dios. Cuando tú te arreglas bien y estás presentable, dignamente vestida, estás adorando de forma física a Dios. Y cuando tú tienes buenos pensamientos, cuando tus pensamientos son correctos, no estás odiando, no estás pensando el mal del prójimo, entonces tú estás adorando mentalmente a Dios. Pero no está hablando de nada místico. El problema es que nosotros agarramos el término espíritu y entonces lo entendemos como hoy en día se lo tiene, pero no como Pablo lo está usando.
Pastor, mencionando lo que usted acaba de decir antes de este último comentario, usted mencionaba de que el don, si se te da, no tiene que ser solo para ti, no tiene que traer algún beneficio. Pero como usted debe saber también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, dice que lo que habla no habla para hombres, ¿no? Es algo con Dios, ¿no? Y es algo del Espíritu, o sea, no necesariamente para que el hombre me vaya a entender, ¿no? Es algo, una comunicación directa. Y ahí lo dice. Yo creo que es bueno leer este versículo. Miren, esto hace parte del gran sermón de Pablo y hay que entenderlo en ese contexto también, ¿no es cierto? Este verso que estás mencionando dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Hay varias cosas acá que hay que, de alguna manera, ver qué es lo que Pablo realmente está diciendo. Pero a mí me gustaría solamente enfocar un asunto que ha llevado a entender de que esto es incomprensible. El hecho de que supuestamente esta persona habla misterios. Dice, habla misterios y por lo tanto nadie lo puede entender, porque así dice el texto, ¿no es cierto? El problema es que nosotros cuando vamos a buscar misterios en nuestro diccionario en español, entendemos pues misterio, algo realmente que nadie lo conoce, nadie lo sabe, ¿no? Pero si tú buscarías misterio en los escritos de Pablo y irías al diccionario que Pablo usaba, ¿no es cierto? Tú encontrarías que misterio era algo conocido, no era algo desconocido, era algo comprensible, era algo que de alguna manera se entendía. Entonces lo que la persona hablaba era misterio. El apóstol Pablo dice que la predicación del evangelio es un misterio. Entonces, ¿cómo? O sea, la predicación del evangelio es algo que no se entiende. No, la predicación del evangelio es algo que sí se entiende. Porque para Pablo, los misterios son cosas justamente comprensibles, entendibles. Entonces, y luego Pablo va a seguir hablando más adelante sobre este mismo propósito y va a decir justamente, mira, por esa razón justamente, porque lo que tiene que hablarse tiene que ser comprensible, es necesario, hermano, que si es posible, busques tú un traductor, ¿no? Hablando de lo que justo acaba de mencionar usted, lo de los misterios para la predicación del Evangelio. A ver, misterios para la predicación del Evangelio. Da a que no se sabe cómo, o es lo que se trata de entender, y yo creo que quizás varias personas que están oyendo pueden entender de esta manera, cómo se vaya a predicar, no que el Evangelio no se vaya a entender, sino de cómo se vaya a predicar. Y quizás también sea ese contexto, ¿no? Porque usted mencionaba que en el capítulo 12 estaba hablando y especificando de que esto era para que se pueda comprender y no hay errores de este tema. No es que, por ejemplo, como dice el don de lenguas, tenga que ser entendido necesariamente. Son misterios, es cierto, y usted lo traduce al diccionario de esa época, pero no necesariamente porque no se tenga que entender, ¿no? Es lo mismo que el ejemplo, que acaba de dar con la predicación del Evangelio, es un misterio. No el Evangelio, sino la forma de cómo se vaya a predicar, porque hay muchas formas de predicar el Evangelio. Solo que nosotros tenemos que leer las cosas en su contexto. Y acá Pablo no está hablando de la metodología de la predicación. No está diciendo el cómo nosotros tenemos que hacer la predicación. Pablo está hablando de la predicación en sí, está hablando del mensaje en sí. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta cuando nosotros leemos la Biblia. O sea, cierto, yo puedo tratar de sacar el versículo y, bueno, buscarle una manera para poder, digamos, fundamentar una práctica. Pero sacarlo de su contexto no está bien, porque nosotros tenemos que leer en el contexto del pasaje. Y el contexto del pasaje no habla de una metodología de la predicación. Pablo no está diciendo, mira, para predicar el evangelio tienes que hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Está diciendo, el mensaje tiene que ser entendido. El mensaje tiene que ser comprendido. Y él mismo va a decir, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Porque a ellos mismos les dice, y yo estaba buscando acá el pasaje en el capítulo 14, él dice, yo hablo más que todos ustedes en lenguas. Les doy gracias. Y claro, Pablo era un políglota. Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba griego, Pablo hablaba varios idiomas de ese tiempo, era un hombre sumamente educado. Y entonces, pero yo no vengo aquí a demostrar esas habilidades que tengo,
sino que yo les hablo a ustedes de forma que ustedes me entiendan. Y ustedes, por favor, hagan lo mismo. O sea, usted está tratando de explicarnos de que el don de lenguas no se va a un don, sino a que sepas más idiomas y que las otras personas te puedan entender. Por supuesto. Mira, el don de lenguas en todo momento en la Biblia, si tú lees 1 Corintios 12 o lees Hechos 15, tú vas a encontrar de que es algo comprensible y es un idioma que la gente lo entiende. O sea, ahora, la práctica de Corintios, vuelvo a decir, es una práctica equivocada. Por eso Pablo en el capítulo 12 introduce diciendo, yo les hablo esto de acá para que no sigan haciendo las cosas como le están haciendo. ¿Qué es lo que pasaba? Déjenme, esto es importante aclararlo un poquito. Miren, ¿qué es lo que ocurría en Corintios? Lo que ocurría en Corintios, y esto se podría demostrar de forma un poco más técnica, porque las palabras que se usan en Corintios en el capítulo 12 y en el capítulo 14 son palabras griegas. Ustedes saben que fue escrito la Biblia en griego. Y las palabras que se usan son justamente palabras que se emplean para la adoración a dioses paganos. Y el versículo 3 del capítulo 12 de Corintios va a decir, ustedes antes fueron arrastrados. Pablo dice, antes fueron arrastrados por esas divinidades que son mudas, que no hablan, que no escuchan, que no entienden y hacían todas estas cosas justamente porque estas divinidades ni escuchan ni entienden, ¿no? Pero son los mismos términos griegos que se usaban para esos cultos paganos donde había esa posesión demoníaca y ellos de alguna manera gritaban y producían sonidos raros, extraños, ¿no? Entonces, son los mismos términos que Pablo va a usar y va a decir, eso es lo que yo no quiero que ustedes hagan. Entonces, es importante que nosotros también veamos el contexto de acá. Realmente este es un tema bien complejo, es mucho más difícil de lo que nosotros pensamos, pero entenderlo nos aclara un poquito qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que se está manifestando el don de Dios, pero no necesariamente puede estar manifestándose el don de Dios. Entonces quizás se podría negar la manifestación del Espíritu Santo a través de lenguas ahí creo que y cosas. estamos entrando a una parte que tenemos que ponerlo al siguiente bloque, porque el problema que tenemos aquí, y creo que es el que se gesta en la mayoría del mundo cristiano, es que la comprensión de quién es el Espíritu Santo, cómo trabaja y cómo se manifiesta, hace que la gente malentienda justamente lo que son los dones espirituales y su función y su uso, entre otras cosas. Entonces, vamos a cerrar el bloque aquí, vamos a irnos a una pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar más sobre el don de lenguas en la actualidad. No se vayan, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso en Controversia, el último bloque de un estupendo programa. Hemos hablado sobre el don de lenguas en la actualidad. Así que si ustedes quieren aportar o compartir información con nosotros, recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Bueno, en el bloque anterior dejamos un espacio, cortamos a Yurema, pero vamos a entrar con una pregunta que nos va a abrir un poco más la conversación. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y cuando Cristo regresó al cielo, Cristo mismo habló de su presencia y los dones espirituales pues justamente son otorgados por el don, por el mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de estos dones? ¿Con qué finalidad? ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo los otorga? ¿Y cuánto podría afectar el no entender bien quién es el Espíritu Santo? Miren, nosotros podríamos mal entender a la divinidad completa y acabar mal, ¿no? Podemos pensar que nuestro Dios es un Dios que, digamos, de forma arbitraria viola leyes, viola muchas cosas y entonces Él hace las cosas por hacerlas. La realidad de las cosas es que Dios interviene siempre que hay una gran necesidad y cuando ya no se puede solucionar de una manera natural, entonces de forma sobrenatural interviene y soluciona las cosas. Pero cuando ha habido la posibilidad de que las cosas sean solucionadas o se dé un proceso natural a algo, Él siempre ha usado lo natural. Entonces, es un Dios bastante racional. Por eso que el apóstol Pablo también dice que nuestro culto debe ser un culto racional al Señor, no un culto irracional, ¿no? Nuestra alabanza debe ser racional al Señor. En este sentido, es importante entender que el Espíritu Santo siempre va a obrar de forma racional y va a hacer algo sobrenatural cuando ya lo natural no pueda solucionar ese problema. Vamos a poner el siguiente caso. Hay una persona que está enferma, muy enferma, ya
la medicina no puede hacer nada por ella, pero Dios quiere obrar un milagro porque Dios tiene un propósito al recuperar su salud de esta persona. Dios viene y de forma sobrenatural lo sana. Pero para una gripe, Dios sabe que tú puedes tomarte una pastilla y sabe que en 7 días va a estar sano. Y Dios no va a hacer algo sobrenatural para sacarte de una gripe. Entonces, Dios va a obrar siempre de forma muy racional, no va a obrar de forma irracional. Entonces, partiendo de esto, digamos que para entender también mejor que el don de lengua si es algo que se entiende o no se entiende cuando uno lo manifiesta, digamos que si una persona, un evangelista solamente habla castellano, lo llevan a Rumania y tiene que dar el evangelio, pero se encuentra con ese obstáculo, ¿se podría decir que el don de lengua se manifiesta en él cuando el Espíritu Santo le ayuda a hablar y que la gente le entienda? Por supuesto, y ha habido casos, son casos documentados de personas del gran mundo cristiano protestante que han vivido esta experiencia, no solamente en Rumania, sino en distintas tribus donde han llegado y de un día para el otro comienzan a comunicarse muy fluidamente con estas personas. Ahora, son casos documentados, entonces, donde Dios se ha manifestado. ¿Por qué? Porque ya no había otra alternativa, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, con un propósito, un propósito específico. Pero hoy en día, que yo vaya a una aldea y que comience a hablar quechua, ya no tendría sentido, porque hay mucha gente que conoce el Evangelio y habla quechua y puede predicar el Evangelio. Hay un texto en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo habla con gemidos indecibles. Y entonces es como que, digamos, tú estás orando y se manifestará de alguna forma así. Bueno, el contexto de ese pasaje está diciendo lo que el Espíritu Santo hace en favor de nosotros ante Dios. O sea, lo que Él está haciendo en favor de la humanidad completa ante el Dios Padre y ante la divinidad, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está de alguna manera suplicando por nosotros. Está de alguna forma llegando hasta Dios diciendo, mira, necesito que urgentemente pues este mundo sea sacado de su situación, de esa situación de tristeza, de pecado en la que está viviendo, ¿no? ¿Qué le podemos decir a aquellos jóvenes que tienen en su mente todavía que el don de lenguas es un don o es un lenguaje que solamente se lo puede entender él y Dios y que no lo pueden entender los demás? ¿Es así? ¿O es, en otras palabras, se entiende o no se entiende? Quiere respuestas puntuales, ¿no? Miren, yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hemos leído un pasaje de Pablo diciendo, mira, yo hablo en idiomas más que ustedes, pero cuando estoy delante de ustedes, yo hablo en un idioma que ustedes me entiendan. Y Pablo acaba el texto no diciendo eso nomás, sino que acaba diciendo, por favor, hagan esto. Ahora, si yo reviso la vida del Señor Jesús, yo me voy a dar cuenta que el Señor Jesús habló en varios idiomas. Claro que Él habló porque nació en un lugar donde se hablaban 3 idiomas y por lo menos los 3 Él lo manejaba. Entonces, Él habló en varios idiomas, pero siempre fue comprendido. Nunca fue un hablar incomprendido. Yo me digo cristiano, yo me digo seguidor del Señor Jesús, yo me llamo también un hermano de Pablo, de alguna manera un discípulo también de él, ¿no es cierto? Porque también aprendemos de él. Entonces, por lo menos hay que hacer lo que él recomienda, por lo menos hay que hacer lo que ellos hicieron. Creo yo que no tenemos por qué estar haciendo algo en contra de lo que él dice. Si es explícito su consejo, entonces pues habría que ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, para mí siempre va a ser algo que sea comprensible, ¿no? Pastor, ahora usted mencionaba el bloque anterior algunas personas que sí recibieron este don, como los apóstoles, Cornelio, y últimamente hay personas que hablan un idioma, se van a otros países y pueden hablar el otro idioma. Entonces, ¿qué características similares existen entre estas personas para que ellas puedan tener ese don de lenguas? Miren, no hay ninguna característica inherente en la persona. No es que, digamos, la persona tiene que ser alta o tiene que tener alguna estructura especial. La única característica que existe en estas personas es que ellos vivieron un momento de necesidad en la que no había otra solución. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, había una necesidad tremenda para predicar el evangelio, ahí se dio el caso. El caso de las personas que van a una cultura y no pueden, sino que tienen que de alguna manera sobrenatural aprender ese idioma de forma muy rápida, lo hacen porque no hay otra alternativa. Entonces,
Esa es la única característica, pero no hay una característica inherente en la persona, que la persona sea, digamos, especial. Tal vez la característica especial es que tienen el gran deseo de predicar el Evangelio, que ocurría también en el caso de los apóstoles y de todos los otros casos, ¿no? Dentro de un contexto escatológico encontramos en el libro de Apocalipsis que se habla del pueblo de Dios, básicamente, con dos características, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y estas dos características básicamente son las que encontramos a lo largo de la historia como muestra o como seña o como cartel de que es el pueblo de Dios. Hoy en día hay una tendencia, para bien y para mal, de también tomar lo que es el don de lenguas, o entre otros dones, también como el don de sanación, por ejemplo, como prueba de que una iglesia sigue los preceptos de Dios. ¿Qué tan relevante es? Bueno, el apóstol Pablo va a hablar de esto y va a decir él justamente en los capítulos que nosotros hemos estudiado, el capítulo 13 de forma más específica, él va a hablar, hay cosas buenas, hay dones buenos, pero hay dones que son mucho mejores todavía, ¿no? Hay cosas que nosotros debemos de procurar, el amor, hay cosas que debemos de procurar, la comprensión de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, hay cosas que debemos de buscar tenerlas. Todos los dones son buenos, va a decir él, pero hay algunos que son mejores, la fe. O sea, la comprensión de la fe como Pablo la entiende, es la predicación del Evangelio, la fe explicada, la fe entendida, razonada. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este tiempo final hay algunas cosas que creo ya no hay necesidad que Dios esté interviniendo de forma sobrenatural para que las cosas todavía se sigan dando. Para la predicación del Evangelio, hoy ya no hay tanta necesidad de que Dios haga cosas sobrenaturales. O sea, la iglesia ha madurado, la iglesia ha crecido. Hoy en día, la iglesia está en la capacidad de decir, yo creo que el Espíritu de Dios está presente, yo creo que el Espíritu de Dios obra y no necesito de cosas portentosas, sobrenaturales para recién creer en ello. La iglesia ya está en una situación madura, porque hay necesidad de algunas cosas cuando la iglesia todavía no ha madurado, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros lo que debemos de entender es de que Dios va a obrar en este tiempo final de forma muy racional y de forma muy comprensible para predicar el Evangelio. Y el Evangelio, por lo menos hasta donde yo leo en la Biblia, no tiene nada que ver con el don de lenguas. Estos son dones de apoyo. Pero el Evangelio tiene que ver con actitudes, tiene que ver con prácticas, tiene que ver con creencias, tiene que ver con cosas que yo pongo en mi mente y cosas que yo hago en mi vida. Eso es el Evangelio. Y esto no tiene nada que ver con el don de lenguas, porque el don de lenguas o muchos otros dones son herramientas, instrumentos que van a contribuir para que este Evangelio sea predicado. Y hoy en día hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Tenemos traductores en todos los países y en todos los lugares existe gente que conoce el Evangelio y lo predica. Respecto a esto, pastor, hay un texto en la Biblia que dice, en Marcos 16, 14, que en los últimos tiempos van a venir personas que van a sacar fuera demonios, va a haber sanidad, y también dice que hablarán en lenguas. ¿Será que a razón de esta falsificación, Dios de alguna manera ya no va a dar en estos tiempos este don? Bueno, el enemigo siempre ha procurado falsificar las cosas que Dios hace. El enemigo ha procurado levantar un nuevo evangelio cuando Dios tiene su evangelio. El enemigo ha procurado levantar un nuevo sistema de creación cuando Dios presenta un sistema de creación, un plan de la creación, cómo se ha realizado el plan de la creación. El enemigo ha procurado levantar un nuevo día de adoración cuando Dios tiene su día de adoración. El enemigo siempre ha procurado tergiversar para que las personas se confundan todo lo que Dios hace. Dios ha dado dones, el enemigo también da dones. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este asunto. Pastor, entonces una de las no manifestaciones del Espíritu Santo sería el don de lenguas a través de que personas que no te entiendan, y como mencionamos en los dos primeros bloques, de movimientos y tembladeras que tenían curiosidad algunos de que lleva acompañado de este tipo de cosas. Bueno, yo creo que sí. Creo que efectivamente el Espíritu Santo hoy en día no tiene necesidad de manifestarse así. Creo también que nunca se ha manifestado con ese tipo de sacudimientos o ese tipo de cosas, porque el Espíritu Santo siempre fue muy racional, siempre fue un ser que no es alguien que viene y toma posesión y hace estragos en el cuerpo de la persona o lo tira al suelo, sino que
El Espíritu Santo siempre usó a una persona simplemente para predicar el Evangelio, para convertir a otros. Yo no encuentro en la Biblia, en ningún caso, por ejemplo, donde los apóstoles hayan vivido una experiencia de ser sacudidos o alguna cosa, no. Siempre en un momento muy racional predicando el Evangelio y siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo. ¿Y qué le podemos decir a aquellas personas que quizás no creen en manifestaciones del Espíritu Santo? Porque hay creencias y hay religiones las cuales no creen que el Espíritu Santo se pueda manifestar en la actualidad o tampoco de esa manera, ¿no? Porque en la Biblia dice que todos los pecados lo perdonará, pero el pecado que no, como que es el más grande y que no se puede perdonar es el negar, ¿no? El Espíritu Santo, la no creencia en el Espíritu Santo, no la manifestación del Espíritu Santo. Bueno, el pecado, eso sería un tema de controversia también, ¿no? ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Pero tu pregunta me abre la posibilidad de decir algo que creo que es importante que lo digamos acá. Y es que nuestro mundo actual, la sociedad actual en la que nosotros vivimos, es una sociedad muy tirada al sentimentalismo. O sea, nosotros gustamos de las cosas porque las sentimos, no porque las razonamos. Fíjense en la ropa que usamos, en la comida que comemos, en la música. No la pensamos, no razonamos, simplemente es si nos gusta, si nos hace bien a nuestros sentimientos. Entonces, el mundo se ha volcado para una vida en la que todo gira en torno a sus sentimientos. Eso también se ha trasladado a la vida espiritual. Entonces lo que ocurre es que la persona cuando llega a la iglesia no quiere vivir una experiencia racional. Lo que quiere vivir es una experiencia de sentimientos, donde sus emociones sean tocadas, que llore, que se sacuda, que viva una experiencia de sentimientos. Yo no encuentro en la Biblia ese tipo de experiencia de adoración. Yo lo que encuentro en la Biblia es una experiencia de adoración y de contacto con Dios en la que la razón prima y los sentimientos son subyugados. Entonces, yo creo que es importante también aclarar este detalle acá, ¿no? Nosotros tenemos que cerrar el programa. Hay mucho que todavía no ha quedado, no hemos llegado a tocar, pero con lo que ya hemos hablado creo que podemos hacer un plano general del tema del don de lenguas en la actualidad. ¿Cuáles serían las conclusiones? ¿Qué necesitamos tener en claro respecto a este tema? Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en claro respecto a este tema es que estamos viviendo en el tiempo final. En el tiempo final, el enemigo de Dios está actuando con mayor fuerza y está usando muchas estrategias para engañar a las personas. Y tenemos que estar alertas, porque una de las maneras que nos va a engañar es conduciéndonos a vivir una experiencia cristiana de sentimentalismo, donde las emociones, donde las experiencias primen y no prime la razón y la obediencia a la palabra de Dios y la comprensión de la palabra de Dios. Podemos cometer el grave error de pensar que porque yo me sacudo, me tiro al piso o porque comienzo a producir sonidos extraños, ya está mi salvación garantizada. Cuando la Biblia no habla en ningún lugar de que eso garantiza la salvación. Lo que la Biblia va a decir es que nuestra salvación está garantizada porque nosotros crecemos en la fe y crecemos en la fe, dice la palabra del Señor, porque lo hacemos a través de su santa palabra. O sea, de que conocemos la palabra y lo obedecemos. Eso garantiza nuestra salvación. Nosotros necesitamos entender que en este tiempo final el diablo está muy interesado en engañarnos y ojalá que no caigamos en ese problema. Y uno de los grandes engaños, creo yo, tiene que ver con una glosolalia falsificada. Bueno, muchas gracias por habernos apoyado en el programa de hoy. Fue el magíster Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Antes de cerrar el programa de hoy, queremos compartir primeramente un texto bíblico con ustedes. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recordemos que Dios a todos nos ha dado dones, a todos nos ha dado habilidades que debemos poner a su servicio. Tú como joven encuentra qué es lo que haces bien y dedícalo al Señor. Y si en algún momento Dios decide que llegó el momento de buscar personas para darles dones especiales, dones espirituales, que Dios nos encuentre listos. Tenemos que cerrar el programa aquí. Recuerden que tenemos a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Todo lo que tienen que hacer es enviarnos un correo electrónico y nosotros les haremos llegar el curso. ¿De qué trata el curso? Pues cómo en la Biblia podemos encontrar respuestas a las preguntas que tenemos día a día sobre la vida. Y solamente recordarles ahora que todas sus preguntas, todos sus aportes y dudas pueden hacerlos llegar a través del Facebook, del blog, el Twitter y el YouTube del programa. No hay tiempo para más, aquí termina Controversia.
Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema súper especial. Hablaremos sobre el don de lenguas en la vida moderna. Así que si quieres saber más, no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, queremos darle la bienvenida al programa de hoy, pero antes recordarles que sus opiniones, sus comentarios o preguntas que tengan sobre este tema pueden hacerlo llegar a Controversia a través de las redes sociales, ya que Controversia tiene Facebook, blog, Twitter y también YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un tema bastante interesante, el don de lenguas en la modernidad. Pero antes, definamos un poquito qué comprensión hay en la sociedad o nosotros mismos y nuestros amigos sobre lo que es el don de lenguas. Bueno, muchas personas creen que el don de lenguas es hablar un lenguaje diferente al que nosotros comúnmente hablamos, no necesariamente un idioma, sino algo que no se entiende, pueden ser un balbuceo o solamente sonidos onomatopéyicos, o algo que conjugas letras, pero que los demás no entienden porque algunos alegan que es un lenguaje que solamente se entiende entre el que lo está hablando y Dios. Porque algunos dicen, no, yo no creo en fantasmas, yo he visto que las personas hablan, si son hechos es real, pero otros dicen, ¿y de dónde sabemos que lo que él está haciendo simplemente es un invento? Entonces tú me estás diciendo prácticamente que yo creo inventar una nueva lengua o algo, sino también hay muchas personas que dicen que son lenguas pasadas, anteriores, lengua de dioses, que las que estaban hablando. Hay otros que dicen que simplemente tú no puedes entenderlo porque tú no estás cerca de Dios, tú eres pecador. En cambio, como yo sí estoy consagrado, yo sí lo puedo entender. ¿Será así? Miren, hay algo también que podríamos mencionar y es que también he escuchado a algunas personas decir que el don de lenguas no es más que una posesión demoníaca, en el sentido en que hablas cosas que nadie más entiende, justamente lo que tú manifestabas. Y este asunto lo ha tomado Hollywood muchas veces y ha presentado películas en las cuales se habla de posesiones de espíritus pasados o de espíritus de personas muertas, ¿no? Y justamente tomando posesión del cuerpo de una persona que trae un mensaje en su idioma, ¿no? A veces en hebreo, a veces en griego, a veces en arameo, y lo presenta como tal. Y podemos ver que muchas veces el don de lenguas, un don que está puesto en la Biblia, empieza a ser mostrado o empieza a mezclarse con ideología pues nueverista y espiritista. Pero podemos ver también, por ejemplo, Dios tiene sus ángeles, el diablo, Satanás, tiene sus demonios. Si te das cuenta en todo el transcurso, así como Dios tiene sus testimonios, tiene una Biblia, también el diablo, el enemigo, Satanás, como lo quieran llamar, busca que semejarse, ¿no? Así como él tiene sus ángeles, él tiene sus demonios. Así como tiene su Biblia, también tiene la Biblia. El diablo no es ajeno y no desconoce de la Biblia, al contrario, tiene pleno conocimiento de la Biblia. ¿En qué momentos se presenta el don de lenguas? Cuando estás en fervor, ¿con quién? ¿Con tu prójimo? ¿Con tu iglesia? Mencionando si es que existen escuelas donde se puedan aprender este tipo de idiomas, ¿no? Hablando de eso, yo buscando así universidades, ¿no?, donde enseñan teología, hay algunas que enseñan esto, la glosolalia le llaman, un curso de glosolalia, de don de lenguas. ¿Será que, por eso les preguntaban, ¿será que se puede aprender eso? Ahora, ¿cuál debe ser la condición de la persona? O sea, ¿se da más en personas, digamos, que tienen un estatus elevado o un estatus medio, clase baja? O entre varones o mujeres, niños y jóvenes o adultos. Claro, necesariamente tiene que intervenir la cultura, la sociedad, la religión que tenga esta persona. Hay para que quienes pueda tener consideran, esto. por ejemplo, yo soy políglota, hablo 5 idiomas, ¿será que también eso es un don de lenguas? ¿Qué tipo de manifestaciones o cómo se manifiesta y qué tipo de mitos hay sobre el don de lenguas? Se dice, y quizás se encuentra en la Biblia, cuando se habla de la Torre de Babilonia, perdón, De Babel. la Torre de Babel. Babel, la Torre de Babel, ¿no? Donde estaban construyendo, y la idea de esa torre era de que llegar lo más alto hasta el cielo, ¿no? Pero eso no podíamos hacer, así que, y ahí comienza, y a partir de ahí se sale o un mito, una historia, de que a partir de ahí Dios da diferentes lenguas, ¿no? Y desde ahí salen todos. Justamente la Biblia menciona que en esos momentos Dios confundió las lenguas, ¿no? Y creó las divisiones de idiomas que hizo justamente que las personas que se habían sentado en un solo lugar se dispersan y pues poblaran el lugar post-diluviano. Bueno, y también justo lo que tú mencionabas, Manuel, es algo muy interesante, porque muchas veces no se necesita... Cuando estás en fervor,
cuando estás extasiado, cuando hay paranoia, cuando hay colectividad. ¿En qué momentos Y normalmente también se ve que se manifiesta? una pregunta fundamental sería si acompañó de esa como que inspiración hay manifestaciones físicas, porque muchas veces cuando se ve así, como que entran así en trance, se quedan quietos. Y muchas veces yo he visto que incluso llegan a voltear los ojos o bien comienzan a temblar o se echan al piso y luego se paran otra vez y comienzan ya a hablar así. Bien acompañado de algo de eso. Justo mencionando lo que tú decías, James, de que ellos parecen una posesión, algo así. Entonces también habríamos que ver qué es lo que ellos, en qué momento, porque tú dijiste en éxtasis, algo así que ellos tienen, pero en qué momento en realidad ellos empiezan a hablar ese don de lenguas, ¿no? Justo algunos científicos mencionaban que estas personas que hablan este don de lenguas tienen que ser necesariamente el lenguaje hebreo, si no, no tiene nada que ver con el don de lenguas, es otro idioma. No, lo que dice Lulubet, ¿no? Hay teólogos que también dicen que el lenguaje divino, el lenguaje que se va a hablar, digamos así, a los que creen que va a haber otro mundo en el cielo, va a ser el hebreo. Entonces, si ese es el lenguaje que se habla ahí, los que reciben ese don deben hablar eso, y si no hablan este idioma o hablan otra cosa, entonces no es un don de lengua, no están hablando lo que la Biblia dice. Mira, acá hay algo interesante y lo vamos a ahondar un poquito más en el segundo bloque, cuando vamos a hablar un poco más de lo que dice la Biblia, pero en las primeras manifestaciones del don de lengua no se trataba. Yo ahorita me puedo poner a balbucear cualquier cosa y ya estoy teniendo el don de lenguas. Pero no necesariamente tiene que ser solamente un balbuceo y, ok, un ejemplo medio salido. Por ejemplo, estás bailando, estás en una fiesta y te pongas a balbucear, eso no quiere decir don de lenguas. Tendría que haber previo a un tipo de comunicación o quizás oración en el que tú estés consagrándote para tener una comunión con Dios, ¿no? Y por ejemplo, también nosotros hemos visto a los chamanes, por decirlo así, que ellos empiezan a hablar así con una cosita ahí, tipo una escobita, que empiezan a decir a todas las personas y ellos están hablando otro tipo, un idioma que nadie entiende. Eso también se le podría llamar don de lenguas. Mire, ¿qué hay de interesante sobre el tema del don de lenguas? El asunto es que cuando vemos la historia, ¿verdad? Aparece en una parte de la historia cristiana que en el siguiente bloque vamos a entrar a hablar fijamente sobre qué trata el bloque. Sin embargo, cuando vemos el don de lenguas en nuestra sociedad, en las iglesias, en algunas iglesias hoy en día, no podemos evitar levantar suspicacias acerca del origen y el propósito. ¿En qué situaciones normalmente aparece lo que es el don de lenguas? Bueno, aparecen situaciones donde hay un gran éxtasis o donde hay gran fervor, donde digamos que así, donde hay un grupo reunido. O sea, siempre es en una comunidad normalmente. Sí, siempre aparecen grupos, pero ahora la pregunta es, ¿esta persona que manifiesta o posee este don, de alguna manera se le prepara desde niño, recibe el llamado desde niño, o solamente es algo que pasa así al instante, se prepara, es natural? También podríamos hablar eso de que estás